Parábolas de Jesús. Así llegamos a nuestra estación de las parábolas de Cristo. Recordamos que en esta sección estamos haciendo un recorrido por todas las parábolas del Señor. Ya hemos visto las que aparecen solamente en Mateo, las que solo aparecen en Marcos, las que aparecen solamente en Lucas y también las que aparecen en Mateo y Lucas, que son 3, las que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, que eran unas 9, y hoy estamos en las últimas 3 que, al menos de esta lista, que son creo que más de 50 o 60, aquellas que solo aparecen en el Evangelio según San Juan, de las cuales nos toca ver el pan de vida, el pastor y las ovejas, la vid y los pámpanos. Hoy veremos el pan de vida. Esto se encuentra en Juan 6:32 al 58. Les recordamos que este es un análisis de la enseñanza, conocer en profundidad a qué apuntaba la enseñanza, no son estudios bíblicos, no es una predicación, sino conocer la estructura del mensaje. Luego uno la puede aplicar a una situación específica, a su vida, a un estudio bíblico, a una predicación y demás. Dice el Señor entonces en Juan 6:32, Evangelio según San Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
el que come de este pan vivirá eternamente. Es una parábola un poco larga, sin embargo, hay que leerla toda porque vale la pena. Se va entremezclando dos enseñanzas aquí. Por un lado, la enseñanza del maná. Solo vamos a hacer hincapié en esta enseñanza. La historia está entremezclada y no se pueden cortar los versículos, pero el Señor va dando otras enseñanzas en la mitad, ¿no? El Señor les dice, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan allí en el desierto, el maná, pero dice, Dios ahora les trae el verdadero pan, porque los que comieron del maná ciertamente murieron, y no solo murieron físicamente, muchos de ellos murieron incluso espiritualmente, por lo cual Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Continúa diciendo el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Eso es lo que dice. El verdadero pan es no el que te sacia un tiempo. La verdadera ayuda no es la que te suple temporalmente una necesidad. La verdadera ayuda es aquella que te resuelve la situación. Esto es lo que le dice el Señor. El pan, yo soy el pan que va a resolver las cosas, porque ellos comieron el pan pero después volvían a pecar, volvían a cometer errores. Y el Señor no está hablando. Quiero que presten mucha atención aquí porque a veces es un poquito como un juego de palabras, pero no es así, es una realidad. El Señor dice, miren, los que vivieron en la antigüedad comieron un pan, era el pan del cielo, pero era un pan que alimentaba la carne, pero también alimentaba la fe. Sin embargo, no alcanzó a hacer duradera la fe porque ellos después se olvidaron de esa fe. Vamos al contexto del desierto y el maná primero y después volvemos a Cristo. Cuando ellos piden el maná o piden pan, Dios les da maná del cielo, pan del cielo. Esto les resolvía la situación diaria, es decir, comida, tranquilidad, etc. Sin embargo, cuenta la Escritura que luego ellos dijeron, estamos cansados de este maná, cansados porque esto no sabe a nada, queremos carne. Entonces les sirvió en la parte material, es decir, en resolverle el hambre, etc. Pero después ellos no les satisfizo más, o sea, no estaban más satisfechos ya con esto. Pidieron otra comida. Querían carne, querían la comida de la tierra. Dios les dijo, esta es la comida del cielo. Pero como estaban espiritualmente mal, incluso el maná espiritual, porque la señal del maná te provee un maná espiritual. Cuando una persona ve un milagro, su espíritu se alimenta y se anima a creer que ella puede recibir también un milagro propio. Sea cual fuera el milagro, ese milagro para vos termina siendo un alimento espiritual, un maná espiritual. Por lo cual, la gente que comió el maná en el desierto comió de un maná físico y a su vez comió de un maná espiritual. Su fe aumentaba. Pero con el tiempo, aquellos días todo el mundo creía en Dios, alababa a Dios. Es como cuando algo te sale bien, la alegría y todo, pero después pasa el tiempo y esa alegría fue pasajera. No alcanzó a alimentarles el espíritu. ¿Por qué? Porque en su rebeldía no le podían otorgar el valor suficiente a este hecho. Para ellos pensaban que era natural que caiga esto del cielo. En un momento naturalizaron lo que era un milagro. Es como cuando la gente va a una iglesia y después de un tiempo ya se acostumbra a estar bueno. Y dice, bueno, ya no me siento tan pecador porque Dios hace 20 años que voy a la iglesia. Yo me pregunto, ¿necesitamos ir y pecar para después venir compungidos un día a la presencia de Dios? No. Entonces no permitamos que nuestro corazón se endurezca para con Dios. La Biblia dice, no te olvides de dónde has caído. Porque cuando vos te olvidás de lo que Dios hace por vos, lo que es mucho alimento para otros y maná, que les sostiene en su vida espiritual, para vos te es un alimento liviano, no es sustancioso. No necesitamos ir y cometer un error para venir a la presencia de Dios llorando arrepentidos o dañar a mucha gente. Entonces, el alimento que ellos tuvieron en el desierto, vuelvo a repetir, era un alimento físico, comían y les ayudaba en el día a día y les alimentaba el vientre. Sin embargo,
dice que ellos prefirieron comida de la tierra, porque esa comida es como que no les alcanzó. Esa comida a su vez en los primeros momentos llenó su espíritu y todos daban gloria a Dios, honraban a Dios, seguramente era el tema de conversación Dios todos esos días, esas semanas, etc. Pero con el tiempo dijeron, bueno, ya estoy cansado del maná, ya no, es normal que caiga maná y demás. Entonces, ese milagro como tal ya no le fue un alimento. Es como cuando uno se acostumbra, ¿no?, de ciertas cosas buenas que nos suceden. Hay gente que dice, ahora que perdí a mi esposa, ahora que perdí a mi marido, ahora que perdí a mi hijo, ahora que perdí el trabajo, ahora que perdí la salud, pensar que antes estaba saludable y miraba tele todo el día tirado en el sillón, y ahora cuánto daría para ir a correr y no puedo por la pierna, etc. Si bien esto no es una prédica, trato de explicarle con ejemplos sencillos para que entiendan una enseñanza que es un poquito complicada. Era maná físico, pero a su vez era un maná espiritual. Entonces volvamos ahora a la historia de Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan que desciende del cielo, pero soy el verdadero pan. ¿El otro era falso? No, el otro era también un verdadero pan del cielo. Pero el otro pan era un pan que daba una señal, como una señal para ellos. Pero como ellos no tenían suficiente fe, esta señal no le fue suficiente. Y su corazón quedó endurecido y prefirieron las cosas de la carne. Querían codornices, querían cosas de este mundo. Pero Jesús dijo, yo soy el verdadero pan, porque no solamente voy a traerles enseñanzas, sino que voy a pagar el precio por sus pecados. Y voy a darles además mi espíritu. Y voy a abrirles los ojos para que vean. Y abrir sus oídos para que escuchen. Y ponerles un corazón sensible para que sientan. Por lo cual mi obra va a ser totalmente completa. El maná fue un pequeño anticipo de lo que Dios iba a hacer conmigo. Eso es lo que el Señor les dice. Yo voy a hacer una obra, la voy a completar a la obra. No solamente verán los milagros, sino que también se alimentarán en el espíritu. Había gente que buscaba al Señor por los panes y los peces. Y todo el mundo siempre recalca, Jesús lo seguía a las multitudes por los panes y los peces. Solamente 2 oportunidades el Señor multiplicó los panes y los peces. Todo lo demás, la gente le seguía porque quedaban cautivados por las historias. Sus corazones quedaban atrapados por la enseñanza de Dios. Hacía una obra completa que pudiese impactar en lo real y que pudiese impactar en el corazón y que pudiese impactar en lo espiritual. Le dice el Señor entonces, yo soy el pan que desciende del cielo y no voy a saciar su necesidad específica, porque después van a morir igual, sino que les voy a dar vida, los voy a saciar en el espíritu y les voy a dar vida eterna. ¿Qué se va a hacer? Uno come para poder vivir, uno deja de comer, muere. Entonces el Señor dice, ustedes tienen que preocuparse en seguir viviendo, pero no solamente en esta tierra, porque aquí tenemos recursos y formas de seguir viviendo. El asunto es traspasar la muerte, traspasar esta vida y entrar a la próxima vida. Y ahí dice, para eso, para seguir viviendo, para esta tierra tenés que alimentarte, para la otra tenés que recibirme a mí, dice Dios, comer mi mensaje, entender mi sacrificio, tomar la cruz, la muerte, mi cuerpo ensangrentado y hacerlo propio en tu vida para perdón de pecado. Por eso dice comer mi carne. En realidad no habla de masticar la carne, sino de que el sacrificio no sea un medio de subsistencia espiritual para esta vida y para la venidera. Entonces, dice, yo soy el pan que he descendido del cielo y da vida al mundo. Luego le dijo, dijeron ellos, danos siempre este pan. Jesús les volvió a decir, soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor hacía referencia a un hambre espiritual, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos va a venir hambre y sed a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios y de atesorarla en el corazón, verdadera palabra. Te das cuenta cuando la palabra es de Dios porque te impacta el corazón, porque no lo puede replicar un hombre en la tierra. Es Dios hablándote y eso te cautiva y te impacta en el corazón. Y dice que habrá hambre, habrá mucha gente hablando de Dios, pero poca palabra de Dios.
Dice la Escritura, entonces no tendrá hambre jamás. Y el que de mí beba, no tendrá sed jamás. Entonces dice la Escritura, todo el que el Padre vendrá, bueno, comienza a hablar, vendrá a mí. Ahí es cuando se entremezcla alguna parte de la historia. Y ellos no podían entender cómo Jesús afirmaba esto. Ahí discurre la historia en que decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae primero. Y luego dice el Señor, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está hablando el Señor. Antes decía, yo soy el pan que da vida eterna. Y ahora dice el que cree en mí. Es decir, esta es la actitud. Hay que creer en Él. Y de esa manera Él entra en tu corazón y te da vida eterna. Ese es el comer. Ese es el beber. El aceptar, el dejarlo entrar. Porque cuando vos tomás alimento, lo dejas entrar adentro tuyo al alimento. No te pasás el pan por la mano, no te pasás la carne o el bife por el cuerpo y decís ya comí. No, lo metés adentro. Entonces Dios dice, yo quiero que mi palabra, la fe la tengas adentro, no en la boca, que entre a lo más profundo de tu ser, que lo digieras, que lo proceses. Ese es el simbolismo de esta enseñanza. Entonces dice, por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna, y antes dijo, el que coma de este pan tiene vida eterna. Entonces te está diciendo, eso es lo mismo, una cosa y la otra son la misma. Tienes que entender el significado nomás. Yo soy el pan de vida, vuelve a decir inmediatamente en el verso 48. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Como diciendo, el verdadero pan es el que te da vida, no solamente unas horas o hasta la otra cena o hasta el otro almuerzo, sino el que te da vida para siempre. Esa es la verdadera comida, el que te sacia para siempre. Luego dice, vuestros padres comieron del maná del desierto, murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo, dice, que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Yo voy a hablarles, yo voy a enseñarles, yo voy a darles palabra que entren, alimentarlos, entrar a su corazón, a lo más profundo de su ser. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno come esta palabra, la Biblia dice que la palabra es pan. Jesús dice que Él es pan. El Señor mismo luego dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Él le dijo a Satanás, yo sé cuál es el pan de Dios, es la palabra. ¿Cómo voy a conocer a Cristo? Por la palabra. ¿Cuál palabra? La de un hombre, no, la palabra de Dios, la Biblia. Cuando como esa palabra, entonces estoy comiendo la historia de Cristo, la realidad, el perdón de pecados para mi vida. Estoy tomando, ingiriendo, incorporándola a mi vida. No solamente la palabra de Dios, sino aceptando que Cristo murió por mis pecados. Luego dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Y el Señor parece que va confundiendo a la gente, pero no. Él dice, miren, mi palabra es, la palabra de Dios es pan. Yo soy pan porque yo represento a la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, en el principio era una promesa de que algo iba a ocurrir. Jesús preparado antes de la fundación del mundo. Todos esperaron, hablaron de Cristo, de que iba a venir un rey, un Mesías, allí viene tu Salvador, pero nadie lo vio. Finalmente esa promesa, esa palabra se hizo real. El verbo se hizo carne, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros, caminó en la tierra y vimos su gloria. Entonces, la Biblia dice que el pan es la palabra. La Biblia después dice que la palabra es Cristo. Cristo es la palabra, el cumplimiento de todas las promesas, el objetivo y el fin de toda la ley. El alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, es Cristo. La palabra, luego la palabra es Cristo. Y dice la Escritura, pero ¿cuál es el mensaje de Cristo? El mensaje de Cristo se resume en una sola cosa. Necesitas perdón de pecados para entrar al cielo. Y si alguien no paga tu deuda, no vas a entrar jamás. Entonces Jesús dijo, tienen que aceptar mi muerte, comer mi carne, aceptar, incorporar el sacrificio. Porque esa es la única forma de pagar el pasaje, el boleto de entrada al cielo. Por eso dice, el pan que yo daré es mi carne.
yo voy a pagar el precio y ahí ustedes van a entrar, lo cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían, dice la Escritura, y decían, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Porque no entendían esta figura del Señor. Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Entonces el Señor dijo, no solamente tienen que comer la carne, y aquí es tal vez una pequeña confusión, ¿por qué dice comer la carne y beber la sangre? Comer la carne es aceptar el pecado de Cristo en la cruz, y beber la sangre es lo que le dijo, hagan esto en memoria de mí, siempre, recuerden, obedezcan. La sangre, después dice, el beber sangre significa la obediencia continua, porque cuando Él les manda a beber la sangre, le dice, hagan esto en memoria de mí, siempre que comieren de este pan y partieren la copa, se acordarán de lo que yo hice, es decir, permanezcan en mí. No es que un día tienen que venir, festejar con Cristo y después me voy y hago mi vida lo que quiero, porque esto sería solamente comer la carne de Cristo y no beber la sangre. Beber la sangre significa pasos de obediencia, un camino constante de una obediencia. ¿Y por qué habla de la sangre? Porque la sangre está asociada al renunciar al pecado. La Biblia dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En el huerto de Getsemaní dice que sus gotas de transpiración, su sudor eran como gotas de sangre. No era sangre, era sudor, pero era como si fuese sangre. Es decir, así nos va a costar a veces con sudor resistir las cosas malas, porque vamos a estar muy tentados de abandonar a Dios. Entonces dice, tenés que aceptar el sacrificio y luego permanecer en mi sangre. Permanecer en la limpieza, en el lavamiento, en la obediencia, en resistir al pecado. Finalmente, dice el Señor, vuelve a repetir en el verso 54, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, le resucitaré en el día postrero. Y vuelve a reafirmar diciendo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ven? Ahí lo aclara, dice, eso es, mi sangre es la permanencia en mí y yo en él. Y aquellos que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los que lo conservan. Cuando vos pecas, el Espíritu de Dios se va de tu vida. Por eso la sangre está haciendo alusión a una permanencia. En mí permanece, dice el verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el Padre, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Dice, la vida eterna es parte central del mensaje. Está diciendo, el Padre que me envía vive eternamente, yo vivo eternamente y ustedes vivirán eternamente. Y finalmente el verso 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Reafirmó la vida eterna muchísimas veces y dijo, acepten el sacrificio y permanezcan en mi sangre, permanezcan en el esfuerzo, en resistir lo malo, en tener mi espíritu en ustedes, para que ustedes permanezcan a mi lado y yo permanezca al lado de ustedes. Una enseñanza tremenda, un poquito larga, a veces un juego de palabras que se torna un poco complicado para algunos lectores, pero hasta aquí nuestra parábola de el maná, el pan que descendió del cielo. Nos vamos. Justo a tiempo lo mejor llegó. Trae mi bendición, no estás solo, Él está con vos. Todo será mejor, volveremos muy alto tu voz, que nos dé
Parábolas de Jesús. Así llegamos a nuestra estación de las parábolas de Cristo. Recordamos que en esta sección estamos haciendo un recorrido por todas las parábolas del Señor. Ya hemos visto las que aparecen solamente en Mateo, las que solo aparecen en Marcos, las que aparecen solamente en Lucas y también las que aparecen en Mateo y Lucas, que son 3, las que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, que eran unas 9, y hoy estamos en las últimas 3, que al menos de esta lista, que son creo que más de 50 o 60, aquellas que solo aparecen en el Evangelio según San Juan, de las cuales nos toca ver el pan de vida, el pastor y las ovejas, la vid y los pámpanos. Hoy veremos el pan de vida. Esto se encuentra en Juan 6:32 al 58. Les recordamos que este es un análisis de la enseñanza, conocer en profundidad a qué apuntaba la enseñanza, no son estudios bíblicos, no es una predicación, sino conocer la estructura del mensaje. Luego uno la puede aplicar a una situación específica, a su vida, a un estudio bíblico, a una predicación y demás. Dice el Señor entonces en Juan 6:32, Evangelio según San Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
el que come de este pan vivirá eternamente. Es una parábola un poco larga, sin embargo, hay que leerla toda porque vale la pena. Se va entremezclando dos enseñanzas aquí. Por un lado, la enseñanza del maná. Solo vamos a hacer hincapié en esta enseñanza. La historia está entremezclada y no se pueden cortar los versículos, pero el Señor va dando otras enseñanzas en la mitad, ¿no? El Señor les dice, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan allí en el desierto, el maná, pero dice, Dios ahora les trae el verdadero pan, porque los que comieron del maná ciertamente murieron, y no solo murieron físicamente, muchos de ellos murieron incluso espiritualmente, por lo cual Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Continúa diciendo el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Eso es lo que dice. El verdadero pan es no el que te sacia un tiempo. La verdadera ayuda no es la que te suple temporalmente una necesidad. La verdadera ayuda es aquella que te resuelve la situación. Esto es lo que le dice el Señor. El pan, yo soy el pan que va a resolver las cosas, porque ellos comieron el pan pero después volvían a pecar, volvían a cometer errores. Y el Señor no está hablando. Quiero que presten mucha atención aquí porque a veces es un poquito como un juego de palabras, pero no es así, es una realidad. El Señor dice, miren, los que vivieron en la antigüedad comieron un pan, era el pan del cielo, pero era un pan que alimentaba la carne, pero también alimentaba la fe. Sin embargo, no alcanzó a hacer duradera la fe porque ellos después se olvidaron de esa fe. Vamos al contexto del desierto y el maná primero y después volvemos a Cristo. Cuando ellos piden el maná o piden pan, Dios les da maná del cielo, pan del cielo. Esto les resolvía la situación diaria, es decir, comida, tranquilidad, etc. Sin embargo, cuenta la Escritura que luego ellos dijeron, estamos cansados de este maná, cansados porque esto no sabe a nada, queremos carne. Entonces les sirvió en la parte material, es decir, en resolverle el hambre, etc. Pero después ellos no les satisfizo más, o sea, no estaban más satisfechos ya con esto. Pidieron otra comida. Querían carne, querían la comida de la tierra. Dios les dijo, esta es la comida del cielo. Pero como estaban espiritualmente mal, incluso el maná espiritual, porque la señal del maná te provee un maná espiritual. Cuando una persona ve un milagro, su espíritu se alimenta y se anima a creer que ella puede recibir también un milagro propio. Sea cual fuera el milagro, ese milagro para vos termina siendo un alimento espiritual, un maná espiritual. Por lo cual, la gente que comió el maná en el desierto comió de un maná físico y a su vez comió de un maná espiritual. Su fe aumentaba. Pero con el tiempo, aquellos días todo el mundo creía en Dios, alababa a Dios. Es como cuando algo te sale bien, la alegría y todo, pero después pasa el tiempo y esa alegría fue pasajera. No alcanzó a alimentarles el espíritu. ¿Por qué? Porque en su rebeldía no le podían otorgar el valor suficiente a este hecho. Para ellos pensaban que era natural que caiga esto del cielo. En un momento naturalizaron lo que era un milagro. Es como cuando la gente va a una iglesia y después de un tiempo ya se acostumbra a estar bueno. Y dice, bueno, ya no me siento tan pecador porque Dios hace 20 años que voy a la iglesia. Yo me pregunto, ¿necesitamos ir y pecar para después venir compungidos un día a la presencia de Dios? No. Entonces no permitamos que nuestro corazón se endurezca para con Dios. La Biblia dice, no te olvides de dónde has caído. Porque cuando vos te olvidas de lo que Dios hace por vos, lo que es mucho alimento para otros y maná que les sostiene en su vida espiritual, para vos te es un alimento liviano, no es sustancioso. No necesitamos ir y cometer un error para venir a la presencia de Dios llorando arrepentidos o dañar a mucha gente. Entonces, el alimento que ellos tuvieron en el desierto, vuelvo a repetir, era un alimento físico, comían y les ayudaba en el día a día y les alimentaba el vientre. Sin embargo,
dice que ellos prefirieron comida de la tierra, porque esa comida es como que no les alcanzó. Esa comida a su vez en los primeros momentos llenó su espíritu y todos daban gloria a Dios, honraban a Dios, seguramente era el tema de conversación Dios todos esos días, esas semanas, etc. Pero con el tiempo dijeron, bueno, ya estoy cansado del maná, ya no, es normal que caiga maná y demás. Entonces, ese milagro como tal ya no le fue un alimento. Es como cuando uno se acostumbra, ¿no?, de ciertas cosas buenas que nos suceden. Hay gente que dice, ahora que perdí a mi esposa, ahora que perdí a mi marido, ahora que perdí a mi hijo, ahora que perdí el trabajo, ahora que perdí la salud, pensar que antes estaba saludable y miraba tele todo el día tirado en el sillón, y ahora cuánto daría para ir a correr y no puedo por la pierna, etc. Si bien esto no es una prédica, trato de explicarle con ejemplos sencillos para que entiendan una enseñanza que es un poquito complicada. Era maná físico, pero a su vez era un maná espiritual. Entonces volvamos ahora a la historia de Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan que desciende del cielo, pero soy el verdadero pan. ¿El otro era falso? No, el otro era también un verdadero pan del cielo. Pero el otro pan era un pan que daba una señal, como una señal para ellos. Pero como ellos no tenían suficiente fe, esta señal no les fue suficiente. Y su corazón quedó endurecido y prefirieron las cosas de la carne. Querían codornices, querían cosas de este mundo. Pero Jesús dijo, yo soy el verdadero pan, porque no solamente voy a traerles enseñanzas, sino que voy a pagar el precio por sus pecados. Y voy a darles además mi espíritu. Y voy a abrirles los ojos para que vean. Y abrir sus oídos para que escuchen. Y ponerles un corazón sensible para que sientan. Por lo cual mi obra va a ser totalmente completa. El maná fue un pequeño anticipo de lo que Dios iba a hacer conmigo. Eso es lo que el Señor les dice. Yo voy a hacer una obra, la voy a completar a la obra. No solamente verán los milagros, sino que también se alimentarán en el Espíritu. Había gente que buscaba al Señor por los panes y los peces. Y todo el mundo siempre recalca, Jesús lo seguía a las multitudes por los panes y los peces. Solamente 2 oportunidades el Señor multiplicó los panes y los peces. Todo lo demás, la gente le seguía porque quedaban cautivados por las historias. Sus corazones quedaban atrapados por la enseñanza de Dios. Hacía una obra completa que pudiese impactar en lo real y que pudiese impactar en el corazón y que pudiese impactar en lo espiritual. Le dice el Señor entonces, yo soy el pan que desciende del cielo y no voy a saciar su necesidad específica, porque después van a morir igual, sino que les voy a dar vida, los voy a saciar en el espíritu y les voy a dar vida eterna. ¿Qué se va a hacer? Uno come para poder vivir, uno deja de comer, muere. Entonces el Señor dice, ustedes tienen que preocuparse en seguir viviendo, pero no solamente en esta tierra, porque aquí tenemos recursos y formas de seguir viviendo. El asunto es traspasar la muerte, traspasar esta vida y entrar a la próxima vida. Y ahí dice, para eso, para seguir viviendo, para esta tierra tenés que alimentarte, para la otra tenés que recibirme a mí, dice Dios, comer mi mensaje, entender mi sacrificio, tomar la cruz, la muerte, mi cuerpo ensangrentado y hacerlo propio en tu vida para perdón de pecado. Por eso dice comer mi carne. En realidad no habla de masticar la carne, sino de que el sacrificio no sea un medio de subsistencia espiritual para esta vida y para la venidera. Entonces, dice, yo soy el pan que he descendido del cielo y da vida al mundo. Luego le dijo, dijeron ellos, danos siempre este pan. Jesús les volvió a decir, soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor hacía referencia a un hambre espiritual, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos va a venir hambre y sed a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios y de atesorarla en el corazón, verdadera palabra. Te das cuenta cuando la palabra es de Dios porque te impacta el corazón, porque no lo puede replicar un hombre en la tierra, es Dios hablándote, y eso te cautiva y te impacta en el corazón. Y dice que habrá hambre, habrá mucha gente hablando de Dios, pero poca palabra de Dios.
Dice la Escritura, entonces no tendrá hambre jamás. Y el que beba, de mí beba, no tendrá sed jamás. Entonces dice la Escritura, todo el que el Padre vendrá, bueno, comienza a hablar, vendrá a mí. Ahí es cuando se entremezcla alguna parte de la historia. Y ellos no podían entender cómo Jesús afirmaba esto. Ahí discurre la historia en que decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae primero. Y luego dice el Señor, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está hablando el Señor. Antes decía, yo soy el pan que da vida eterna. Y ahora dice, el que cree en mí. Es decir, esta es la actitud. Hay que creer en Él. Y de esa manera Él entra en tu corazón y te da vida eterna. Ese es el comer. Ese es el beber. El aceptar, el dejarlo entrar. Porque cuando vos tomás alimento, lo dejas entrar adentro tuyo al alimento. No te pasás el pan por la mano, no te pasás la carne o el bife por el cuerpo y decís, ya comí. No, lo metés adentro. Entonces Dios dice, yo quiero que mi palabra, la fe la tengas adentro, no en la boca, que entre a lo más profundo de tu ser, que lo digieras, que lo proceses. Ese es el simbolismo de esta enseñanza. Entonces dice, por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna, y antes dijo, el que coma de este pan tiene vida eterna. Entonces te está diciendo, eso es lo mismo, una cosa y la otra son la misma. Tienes que entender el significado nomás. Yo soy el pan de vida, vuelve a decir inmediatamente en el verso 48. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Como diciendo, el verdadero pan es el que te da vida, no solamente unas horas o hasta la otra cena o hasta el otro almuerzo, sino el que te da vida para siempre. Esa es la verdadera comida, el que te sacia para siempre. Luego dice, vuestros padres comieron del maná del desierto, murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo, dice, que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Yo voy a hablarles, yo voy a enseñarles, yo voy a darles palabra que entren, alimentarlos, entrar a su corazón, a lo más profundo de su ser. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno come esta palabra, la Biblia dice que la palabra es pan. Jesús dice que Él es pan. El Señor mismo luego dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Él le dijo a Satanás, yo sé cuál es el pan de Dios, es la palabra. ¿Cómo voy a conocer a Cristo? Por la palabra. ¿Cuál palabra? La de un hombre, no, la palabra de Dios, la Biblia. Cuando como esa palabra, entonces estoy comiendo la historia de Cristo, la realidad, el perdón de pecados para mi vida. Estoy tomando, ingiriendo, incorporándola a mi vida. No solamente la palabra de Dios, sino aceptando que Cristo murió por mis pecados. Luego dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Y el Señor parece que va confundiendo a la gente, pero no. Él dice, miren, mi palabra es... La palabra de Dios es pan. Yo soy pan porque yo represento a la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, en el principio era una promesa de que algo iba a ocurrir. Jesús preparado antes de la fundación del mundo. Todos esperaron, hablaron de Cristo, de que iba a venir un rey, un Mesías, allí viene tu Salvador, pero nadie lo vio. Finalmente esa promesa, esa palabra se hizo real. El verbo se hizo carne, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros. Caminó en la tierra y vimos su gloria. Entonces, la Biblia dice que el pan es la palabra. La Biblia después dice que la palabra es Cristo. Cristo es la palabra, el cumplimiento de todas las promesas, el objetivo y el fin de toda la ley. El alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, es Cristo. La palabra, luego la palabra es Cristo. Y dice la Escritura, pero ¿cuál es el mensaje de Cristo? El mensaje de Cristo se resume en una sola cosa. Necesitas perdón de pecados para entrar al cielo. Y si alguien no paga tu deuda, no vas a entrar jamás. Entonces Jesús dijo, tienen que aceptar mi muerte, comer mi carne, aceptar, incorporar el sacrificio. Porque esa es la única forma de pagar el pasaje, el boleto de entrada al cielo. Por eso dice, el pan que yo daré es mi carne.
Yo voy a pagar el precio y ahí ustedes van a entrar, lo cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían, dice la Escritura, y decían, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Porque no entendían esta figura del Señor. Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Entonces el Señor dijo, no solamente tienen que comer la carne, y aquí es tal vez una pequeña confusión, ¿por qué dice comer la carne y beber la sangre? Comer la carne es aceptar el pecado de Cristo en la cruz, y beber la sangre es lo que le dijo, hagan esto en memoria de mí, siempre, recuerden, obedezcan. La sangre, después dice, el beber sangre significa la obediencia continua, porque cuando Él les manda a beber la sangre, le dice, hagan esto en memoria de mí, siempre que comieren de este pan y partieren la copa, se acordarán de lo que yo hice, es decir, permanezcan en mí. No es que un día tienen que venir, festejar con Cristo y después me voy y hago mi vida lo que quiero, porque esto sería solamente comer la carne de Cristo y no beber la sangre. Beber la sangre significa pasos de obediencia, un camino constante de una obediencia. ¿Y por qué habla de la sangre? Porque la sangre está asociada a renunciar al pecado. La Biblia dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En el huerto de Getsemaní dice que sus gotas de transpiración, su sudor eran como gotas de sangre. No era sangre, era sudor, pero era como si fuese sangre. Es decir, así nos va a costar a veces con sudor resistir las cosas malas, porque vamos a estar muy tentados de abandonar a Dios. Entonces dice, tenés que aceptar el sacrificio y luego permanecer en mi sangre. Permanecer en la limpieza, en el lavamiento, en la obediencia, en resistir al pecado. Finalmente, dice el Señor, bueno, vuelve a repetir en el verso 54, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, le resucitaré en el día postrero. Y vuelve a reafirmar diciendo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ven? Ahí lo aclara, dice, eso es, mi sangre es la permanencia en mí y yo en él. Y aquellos que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los que lo conservan. Cuando vos pecas, el Espíritu de Dios se va de tu vida. Por eso la sangre está haciendo alusión a una permanencia. En mí permanece, dice el verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el Padre, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Dice, la vida eterna es parte central del mensaje. Está diciendo, el Padre que me envía vive eternamente, yo vivo eternamente y ustedes vivirán eternamente. Y finalmente el verso 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Reafirmó la vida eterna muchísimas veces y dijo, acepten el sacrificio y permanezcan en mi sangre, permanezcan en el esfuerzo, en resistir lo malo, en tener mi espíritu en ustedes, para que ustedes permanezcan a mi lado y yo permanezca al lado de ustedes. Una enseñanza tremenda, un poquito larga, a veces un juego de palabras que se torna un poco complicado para algunos lectores, pero hasta aquí nuestra parábola de el maná, el pan que descendió del cielo. Nos vamos. Justo a tiempo lo mejor llegó. Tren de bendición, no estás solo, Él está con vos. Todo será mejor, volveremos muy alto tu voz, que nos detendrá conociendo misterios de Dios. El fuego siempre arderá, tu visión, tu visión. Justo a tiempo lo mejor llegó. Tren de bendición, no estás solo.